bienvenidos un día más a Fuerte y al Lado Natural, este espacio de charla futbolera donde como siempre están Javi Llanes, Javi Vallejo, José María Cruz, Chumi, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Pues de las 12 piezas que llevamos ya en Fuerte y al Lado Natural, hemos tenido a Fede Quintero, consejero de Desmarque, José María López, Diario AS, Antonio Heredano, articulista, Alberto Fernández, Diario Marca, e incluso a Rubén Uría. Eso demuestra clara el interés que suscita entre nosotros todo lo relacionado con el periodismo deportivo. Por tanto, con la presencia hoy de Miguel Gutiérrez, @la libreta, yo creo que cerramos un círculo, ya que es de sobra conocida la línea profesional, que suele decir Miguel, denunciando las malas prácticas en colectivo y siempre reivindicando un periodismo de calidad. Tanto en su web de la libreta de Bangal como su nocta son referencias desde hace ya muchos años, y ahora, entre otras cuestiones, también tiene su espacio en Radio Marca. Y además, acabo de presentar este Saber y Empatar, que como él mismo dice, es un compendio absurdo de conocimiento de fútbol. Así que, querido Miguel, bienvenido y muchísimas gracias por tu disposición para este ratito de charla con nosotros. Nada, un placer estar con vosotros, muy buenas a todos y bueno, seguro que lo pasamos bien. Has hecho un resumen muy completo y sobre todo muy generoso conmigo, así que no tengo nada más que añadir. No, yo antes que nada y de corazón, en nombre de todos, lo que queremos es felicitarte, ¿no? Y que se lo haga extensivo a Pach, ¿vale? A Antonio Pacheco, coautor de Saber y Empatar, porque el libro es una auténtica pasada de datos y de documentación sobre el fútbol de los 80 y los 90, pues que recordamos con tanto cariño, ¿no? Son un montón de datos inservibles que muchos tenemos en la cabeza y ahora pues están plasmados aquí. Así que voy a ir ya con la primera pregunta. Mira, te comento, voy a empezar por una anécdota para que me responda. Yo tengo un amigo que es Juan Ramón Morales, un periodista de Sevilla Club Radio, con el que hablo mucho por WhatsApp, y siempre nos despedimos con un dato absurdo futbolero, ¿no? Yo, en vez de mandarle un saludo o un abrazo, yo siempre le digo, abrazo de gol de Rashid Rocky, un jugador de Sevilla, Rashid Rocky en Vallecas, ¿no? Y él me dice, abrazo de gol de Paco Peña en el Molinón. O sea, yo lo que quería empezar a charla, Miguel, preguntándote sobre esto, ¿no? ¿A qué target va un poco dirigido el libro? ¿Solo a los que vivimos con mucha intensidad que el fútbol de los 90 y que no estamos buenos? ¿O tú crees que también tiene cabida el millennial futbolero para explicarle que un tiempo no muy lejano había gente como Lopero o Jesús Gil? Sí, yo, a ver, creo que uno más de nuestra generación lo va a disfrutar más, pero es verdad que si lo lee un millennial, me ha preguntado gente estos meses, oye, se lo compro a mi hijo para que se acostumbre a leer, ¿no? Relacionado con fútbol, para que pille un poco el gusanillo de la lectura. Yo digo que sí, porque al final son historias bueno, que es verdad que son un poco batallitas del abuelo ya, porque pasaron muchas de ellas hace décadas, aunque el libro también se habla de jugadores actuales, ¿no? Pero hay gran parte de ello que, claro, que está en los años 80, en los 90. Y el otro día hablando con un periodista me dijo, es que yo este libro lo he disfrutado mucho porque está escrito para alguien como yo. Y él pues es eso, un futbolero que le gusta ver el fútbol, pero que le gusta ir más allá del fútbol, le gusta leer, le gusta recordar anécdotas y sobre todo le gusta verle el lado divertido, el lado cómico. Bueno, pues ese Spain is different también reflejado un poco en este libro, aunque también hablamos de jugadores fuera de España, ¿no? Pero bueno, es una visión muy personal de dos autores, la mía y la de Patch, al que has nombrado, y creo que nos lo hemos pasado también escribiendo ese libro para locos como nosotros que almacenan gigabytes de conocimiento absurdo, que hemos conseguido que mucha gente se sienta identificada con esa visión también. Bueno, Miguel, bueno, hablando del libro, en uno de los capítulos trata sobre el origen de la libreta, ¿no? Y cómo exploraste primero con varios blogs y tal, hasta que encontraste tu identidad y lo que te gustaba o lo que más éxito tenía, ¿no? Yo reflexiono sobre hoy en día, ¿no? Con la cantidad de oferta que hay, tanto de los medios tradicionales como los medios digitales, las nuevas plataformas, digamos que hay como un poco de saturación de oferta, ¿no? Entonces, ¿crees que hoy en día es más importante que nunca encontrar esa identidad y ese nicho en el que explotar tu oferta? Bueno, muchísimo. O sea, lo has explicado que no sabría profundizar mucho más porque lo has resumido fenomenal. La verdad que ahora hay una pelea brutal por la atención de la gente, del público, ¿no? Y lo estamos viendo incluso que negocios tan consolidados como la televisión cada vez tienen que competir más con las plataformas, con los streamers. Ya no hay muchas formas de consumir contenidos, ¿no? De leer, por supuesto, un montón de artículos de redes sociales, de vídeos, de podcast.
Y ¿sabes lo que pasa? Que la oferta crece, 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 pero al final el día sigue teniendo 24 horas y todo el mundo tiene que dormir y todo el mundo tiene que trabajar, entonces nuestro tiempo es muy limitado. Entonces, cada día esa pelea es más enconada y cada día es fundamental tenerlo claro. Hace años había mucha gente que empezaba con un blog, sobre todo, ¿no? Yo que soy de los que empezaron en el 2000 y poco con un blog, y hacían un blog de hoy te hablo de cine, mañana te hablo un poquito de fútbol, hoy te cuento el paseo que me he dado con el perro por ahí. Bueno, pues si eso tenía poco futuro ya hace 15 años, imaginaos ahora. Yo creo que la gente sobre todo te sigue por aquello de lo que tú hablas, más que por quién eres tú o cómo lo cuentas. En mi caso, por ejemplo, yo he hablado casi siempre del periodismo deportivo y cuando he hablado de otras cosas, me ha costado que esos mismos, esa comunidad que ya tengo hecha y que es muy fiel desde hace años, lo siguiera con el mismo interés. Entonces, bueno, pues sí que creo que es fundamental especializarse y lo bueno es que ya no hay que especializarse solo en deportes, o solo en fútbol, o solo en tal equipo. Ahora pues se puede profundizar mucho más y fíjate, una persona como yo que está especializada en el periodismo deportivo español. Esto antes, pues seguramente ni lo hubiéramos imaginado, ¿no? Bueno, Miguel, y hablando de ese periodismo deportivo, en el libro la verdad que esa parte me encantó porque habla sin morderte la lengua y la verdad es que me gustó mucho esa parte. No te voy a preguntar por las polémicas que haya tenido con distintos periodistas porque seguro que las habrás tenido, pero entiendo que también habrá algún periodista que te anime a seguir esa línea para que hagas a la profesión del periodismo un poco más certera, ¿no? Sí, yo creo que tengo más a favor que en contra, ¿eh? Porque también si os paráis a pensar, los damnificados al final no son tantos, son más o menos siempre los mismos, ¿verdad? Son los que más ruido hacen, pero en número son una minoría. Entonces yo tengo a muchos a favor, algunos los tengo a favor también porque sale su competencia entonces pues quedan un poco al descubierto, otros los tengo a favor porque salen sus jefes. Eh, y al final yo también trato de hacer una crítica bueno, trato que sea rigurosa, pero también trato que sea divertida sin ser amable. Quiero decir, no hago una crítica con mala sangre, con un punto de mala leche sí, pero sin mala baba. Y para mí eso es muy importante, ¿no? Porque yo noto que tengo el respeto de bastantes periodistas, ¿no? Bueno, puede haber algunos que no les guste, que son pocos, pero por lo menos me atacan poco. Me suelen dejar bastante libertad. Y bueno, de hecho es que yo soy el primer sorprendido cuando el pasado verano me llamaron de Radio Marca para ofrecerme hacer una sección todas las semanas. O sea, yo jamás me pensaba que en Radio Marca me fueran a dejar decir lo que me da la gana, que es lo que llevo haciendo en estos meses. O sea que bueno, ha habido polémicas, casi todas públicas, y ahí están, pero bueno, yo en ese sentido estoy contento porque me siento bastante respetado. Miguel, uno de los capítulos del libro lo has dedicado a esa maravillosa fauna que tuvimos en los palcos españoles en la década de los 90, ¿no? Los Gil, Caneda, Lopera, José María del Nido también. ¿Tú te imaginas lo que serían esos presidentes en la época actual? Me refiero, yo que por ejemplo pienso en Caneda y Lopera peleándose en directo en el Chiringuito con Pedrerol metido en cizaña o Jesús Gil incendiando Twitter. Hay que ver lo que nos hemos perdido, ¿eh? Te iba a decir, el ejemplo es Jesús Gil con Twitter. Es Donald Trump, pero en ibérico, ¿no? Sería eso. Sí, qué aburrido es todo ahora, qué medido todo. Los presidentes no hablan, utilizan los medios del club, los periodistas no tienen acceso a nada. Es muy complicado. Yo creo que dentro de unos años el que se proponga hacer un libro como saber y empatar lo va a tener complicado porque el fútbol se ha hecho muy hermético. Quizás sea eso que llaman fútbol moderno. Sí, no sé si tiene que ver con eso. Yo creo que el fútbol no moderno, el fútbol antiguo, tenía menos cosas buenas de las que se cuentan, pero sin duda una era esa, ¿no? Para el relato y para todos estos alrededores del fútbol que a mí me gustan incluso más que el propio juego, era incomparable.
Sí, la verdad que es una época muy distinta. Y tú hablas en el libro, hay otro capítulo, que es el de los hermanísimos, que todo el mundo recuerda a Alfonso Pérez Muñoz y menos a lo mejor a Iván, o Fernando Hierro y estaban los otros. Nosotros aquí en Sevilla tenemos a Jesús Navas, también estaba Marco Navas. Y bueno, pero hoy día, no solo con... ¿Perdona? día de hoy. A día de hoy, a día de hoy. Bueno, seguir un poco. Tenemos en YouTube, tú encuentras no solo esos jugadores no solo tienen la mente, sino que en internet lo encuentras, incluso si tú buscas en YouTube con 4 clics, encuentras el gol que le metió el hermano de Valero al Mallorca, por decirte algo, ¿no? Lógicamente todo esto es un adelanto, pero ¿no? En cierta medida no te apena un poco esta democratización del friquismo futbolero, por decirlo así, que sea todo tan fácil. No. Que va. A mí me gustaría que fuera todo aún más accesible. A mí me encantaría tener en un clic el marca de los 80, por ejemplo. O sea, como tenemos Mundo Deportivo, ¿no? Que se puede consultar la hemeroteca. No, yo en ese sentido, además, es que creo que tampoco es tan fácil. O sea, tú dices, bueno, a lo mejor puedes decir, claro, todo lo que yo sé de fútbol, a lo mejor si esto estuviera tan fácil, habría gente que... Pues no, yo creo que va con la enfermedad, no es con lo fácil, lo difícil que sea que a ellos. Si tienes esa enfermedad, pues la tienes y ya está, ¿no? Pues lo mejor es tener las mejores medicinas a mano. Y a mí me gustaría que en YouTube hubiera aún más cosas de las que hay, ya te digo, porque podía sacar mucho partido. Comentaba es el fútbol tan hermético que se ha hecho hoy en día y creo que da lugar a, de hecho creo que te lo escucho ya alguna vez en otra entrevista y tal, al nuevo tipo de periodismo de amigos de, ¿no? En el que se dedican un poco a filtrar rumores, a dar un poco la visión del futbolista o del interesado sin darla propiamente, ¿no? Y da lugar a debates tan esperpénticos ahí entre periodistas que realmente no sé si es la opinión oficial, si es su propia opinión. ¿Qué opinas sobre ello? Sí, aquí yo creo que hay dos fenómenos. El primero es fruto de ese blindaje de los clubes y de los futbolistas. Tenemos la creación de personajes que han hecho los medios de comunicación. Es decir, bueno, ya que no puedo tener a los protagonistas del fútbol en mi programa, voy a crearme yo unos personajes que son los que a falta de esos verdaderos protagonistas, pues van a ser los nuevos protagonistas. Entonces, me creo al madridista, me creo al antimadridista, me creo al sevillista que hace como que es del Barcelona. Como no tengo uno del Atleti, voy a ver si este que tengo aquí se recicla un poco en Atlético y da la cara por el Atleti. Eh, como no puedo tener a Zidane o a Benzema, pues traigo a Frederic Hermel. Y como no puedo traer a Cristiano aquí, pues traigo a Edu Aguirre. Y así es un poco como se juega el Madrid-Barça todas las noches. Y luego está el tema de las filtraciones, de algo de lo que hablo yo mucho últimamente, ¿no? Del tema de las fuentes. Ya sabéis que los periodistas, si vosotros preguntáis a un periodista que cuenta una noticia si la tiene contrastada, vamos, ningún periodista te va a decir que no está contrastada. Por favor, todos te dirán que han manejado mínimo 2 o 3 fuentes. Yo creo que esto ya a estas alturas se puede decir que todos sabemos que es mentira. O sea, que un porcentaje muy alto de las informaciones periodísticas proceden de una sola fuente. Entre otras cosas porque si tú tratas de contrastarlo con una segunda, es muy probable que se te caiga la noticia. Tú ante todo quieres dar la noticia. Esa es la dinámica actual, ¿no? Dar la noticia. Oye, y si tu fuente te la ha contado bien, no vas a renunciar a contarla solo porque la otra parte interesada no te la haya confirmado. Entonces ahora estamos viendo cómo hay un montón de periodistas. Ahora lo que se lleva, en vez de un periodista que maneje 2 fuentes, es 2 periodistas que manejan una fuente cada uno, con informaciones, estamos viendo en el caso de la renovación de Sergio Ramos, totalmente opuestas. Y el espectáculo consiste en contraponer la información de uno y la información de otro. En lugar de dar una noticia contrastada a la audiencia, pues el funcionamiento es ese. Es hacer un espectáculo a partir de una noticia que no tenemos confirmada y que, como admitía, por ejemplo, la semana pasada Juanma Castaño, es que no tienen idea de qué pasa con Sergio Ramos, porque Florentino cuenta una cosa, Sergio Ramos cuenta otra, los entornos de... Y bueno, pues este es el nuevo periodismo que se hace ahora en el siglo XXI, cuando las fuentes son tan inaccesibles, cosa que no pasaba antes.
Bueno, Miguel, en tu libro también hay un personaje recurrente, como no puede ser de otra forma, porque si hablamos de fútbol, yo es lo más grande que he visto con un balón en los pies. Y que también yo creo que el libro desprende ese aire de nostalgia de ese fútbol y es Maradona. Hemos perdido la generación de más o menos de la edad de lo que estamos hablando aquí, hemos perdido una gran figura. ¿Cómo se ha vivido eso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo se ha vivido a nivel del periodismo y en los ámbitos que te mueven? Sí, bueno, a nivel del periodismo, pues hay de todo, desde el periodismo deportivo, que yo creo que se ha volcado con la noticia, luego el periodismo de sucesos, amarillo, del corazón, que está ahí investigando, que si el dinero que ha dejado Maradona, que si los hijos que ha dejado Maradona, que si la autopsia, que si se le podía haber salvado, bueno, que eso a mí no me interesa absolutamente nada. El Maradona personaje ya me interesaba poco, a mí pues lógicamente me interesa el Maradona futbolista, del que se han hecho tantos documentales, del que se han escrito tantos libros. Y en Saber y Empatar, nosotros, es un poco también la filosofía que tenemos en el libro. Hablamos de Maradona sin hablar de Maradona, realmente, porque tenemos un capítulo de los mundiales donde hablamos de los que perdieron los mundiales y porque tenemos un capítulo titulado Maradonas por el mundo. Hablamos de esos jugadores que iban a ser el Maradona de no sé dónde, ¿no? El Maradona de los Cárpatos, el Maradona de los Alpes. Creo que la grandeza de un jugador como Maradona se ve en que se ha creado en torno a él el verbo maradonear, ser un Maradona o, como digo, pues estos Maradonas de marca blanca que había por ahí que desde luego ninguno le llegaron a la suela de los zapatos. Yo creo que es un personaje irrepetible en la historia del fútbol. Podríamos debatir si ha sido el mejor o no. Bueno, seguramente si cualquiera que defienda que ha sido el mejor, yo no me voy a oponer, aunque pueda tener otra opinión, ¿no? Pero bueno, o sea, por calidad y por impacto y por ser un adelantado a su tiempo, pues es uno de los 3, 4 jugadores de la historia. Miguel, has hablado antes del evidente cambio que ha habido en el periodismo, ¿no? Que ahora predomina mucho más lo que es la opinión sobre la información, ¿no? O, bueno, más que la opinión, incluso el espectáculo, ¿no? Hablabas esa reflexión que a mí me gusta mucho, te la escuché el otro día, la de que antiguamente un periodista tenía varias fuentes, ahora son varios periodistas comunes y se echan a pelear, lo que has comentado antes, ¿no? Evidentemente eso es una información, o por así decirlo, como es más divertido o busca más el entretenimiento del aficionado, ¿vale? Pero está claro que va en perjuicio de la calidad y, por qué no decirlo, de uno de los que ha sido, supone renunciar a uno de los que ha sido los pilares siempre del periodismo, ¿no? Que es el tema del rigor. Pero ¿no crees que este tema, está claro que es lo que hay ahora mismo, pero que se está yendo un poquito de las manos porque cada vez es más frecuente ya encontrar situaciones que, a mí que soy, bueno, todos los que estamos aquí, que somos amantes del deporte, me parecen un poco esperpénticas, ¿no? Hace un par de meses o por ahí, en unos tuyos, tratabas el tema de la polémica de Tomás Hortel con el tema de la salida del Barcelona, de cómo lo trató el chiringuito, ¿no? Entonces, mandan un reportero al aeropuerto a cubrir la noticia, le piden en directo que entreviste a Nacho Rodríguez, que es el director deportivo del Barcelona, y resulta que el tipo no sabe quién es Nacho Rodríguez. Entonces, a ver, yo entiendo, si a ti te mandan a cubrir una información del Barcelona de baloncesto, tampoco te vamos a pedir que sepas dónde tenía Audinor y matricular a sus hijas en el colegio, pero bueno, que menos que por lo menos sabe quién es el director deportivo, ¿no? Entonces, ¿no crees que eso, en busca de ese entretenimiento, de ese captar a ese público que lo que quiere es el morbo, el salseo, está llegando a irse un poquito de madre? Sí, ha llegado hace ya bastante. Claro, es que en el tema del baloncesto, el baloncesto es un deporte que no interesa normalmente, ¿no? Interesa cuando hay algo relacionado con Madrid y Barça y es polémico. Entonces, pues ahí es donde se ven las costuras no ya del reportero que fue al aeropuerto del Prat, sino del propio director del programa como Pedrerol, No sabía. que no conocía a Nacho Rodríguez, que no sabía quién era. Este tal Nacho Rodríguez y tal, no sabía quién era el entrenador del Barça, decía Jaki Sevicius, que se le llamó. Por supuesto, luego llegaron los jugadores del Barcelona y conocían a 2 o 3, o sea, veían unas personas muy altas y decían, pues serán los jugadores del Barça, ¿no? Y bueno, pues al final conocían a Calates porque es calvo, a Brines porque es internacional con España y a Oriola por lo mismo, ¿no? Bueno, yo creo que el baloncesto no interesa, hay otros deportes que no interesan.
Ojo, yo tampoco digo que el periodista deportivo tenga que conocer absolutamente todo. Porque yo, de hecho, pues bueno, he trabajado muchos años como periodista deportivo y tampoco me conocía a todo el mundo de todos los deportes, especialmente los minoritarios. Pero sí, lo que sí que veo es un desinterés. Y cuando te toca hacer algo, lo que sí que te tienes que molestar en enterarte, en profundizar, en saber quién es quién. Y yo creo que ahora mismo eso, pues no interesa tomarse esa molestia. Entonces, pues te vas al aeropuerto y bueno, pues lo importante es meter el micro al que salga y estar ahí y que no esté tu competencia y no el realmente poder hacer una buena pregunta. Bueno, una pregunta, al final la pregunta son las de siempre, no son las que llevan a sacar el titular o a intentar sacar el titular. Pero bueno, yo creo que esto ya hace muchos años que hemos visto que ha degenerado en una falta de preparación absoluta sobre determinado. Y Miguel, hilándolo con esto que comentas, que al igual que hay como tú dices, una serie de personajes por ahí rulando que buscan el salseo y tal, por eso yo creo que tú valoras tanto como periodista el tema de la especialización, pero de calidad. Por ejemplo, nosotros somos muy amantes del tenis, ¿no? Y Eurosport, por ejemplo, es un canal que yo creo que hace las cosas muy bien. Ahora está haciendo la Australian Open, gente como el mítico Pollán o Méndez, todo este tipo de gente, o incluso, bueno, gente como Varela, que está contigo en Radio Marca, el tío a mí me parece un profesional magnífico, o gente como Daimiel, Antonio Daimiel, o el propio Rubén Uría. Creo también que hay también un periodismo pujante que también hay que valorarlo mucho, ¿no? A ver, yo creo, no está pujante porque Daimiel, ¿cuántos años lleva ya en Bueno, el... sí, Daimiel Oh, pero es que para nosotros Daimiel es Dios. claro, Entonces, ¿no? Para mí, yo le admiro mucho y me precio tener una buena relación con él. Al final yo creo que el buen periodismo está ahí y que hay que buscarlo y que no es el que hace más ruido. Y bueno, a ver, yo por un lado digo que cada uno puede consumir lo que quiera, ¿no? Desde cosas tan alternativas, digamos, en la actualidad, como Informe Robinson, Revista Panenka, canales de YouTube interesantes que se hacen, podcasts, etcétera, o ver el chiringuito todas las noches. Cada uno es dueño de su tiempo. Lo que pasa es que, bueno, yo hago una crítica del periodismo de actualidad, digamos. Y sí que he hecho en falta que podamos tener un medio que te cuente lo de Sergio Ramos, pero bien. O sea, que cuando hablemos de calidad no nos tengamos que ir siempre, pues eso, a Informe Robinson, a Panenka, a la profundidad, al tema raro del fútbol en África. No, yo quiero que me cuenten lo del Paris Saint-Germain en Barça, pero bien, con calidad. O sea, a mí me gusta la información de actualidad, ¿no? Y es lo que yo analizo. Y bueno, ahí quizás sea un poco más complicado porque los medios son muy esclavos de la audiencia. Las audiencias lo que quieren son... bueno, las audiencias lo que quieren no. Lo que quiero decir es, para conseguir grandes audiencias está claro lo que hay que hacer y es tocar temas morbosos, que agiten los bajos instintos de mucha gente. Esos son los temas que dan audiencia a corto plazo, porque los medios no están para esperar al medio plazo y no te voy a decir ya al largo. Entonces, bueno, yo echo de menos algo más de calidad en el tratamiento de la información de actualidad de los grandes temas de la actualidad. Bueno, y hablando un poco de tus Noscast, ¿no? Y sabiendo que estamos en un ámbito sevillista, me gustaría recordar un Noscast sobre Lopetegui, que creo que se intitula El escándalo de Lopetegui, por si los oyentes lo quieren buscar, escucharlo. Y bueno, sobre eso y sobre toda la polémica que se montó en el Mundial, que yo creo que fue, bueno, dos cosas principales. Primero, obviamente, porque no era el seleccionador y ya era relevante de por sí, y después por el equipo al que iba, ¿no? Que el Real Madrid, pues, causó muchas filias, pero también muchas fobias, ¿no? ¿Crees que ahora al salir de ese ámbito, ¿no? del Real Madrid y tener los éxitos que está teniendo con el Sevilla, ¿crees que ha mejorado su visión, ¿no? en el periodismo, o crees que todavía hay gente que se la tiene un poco guardada, ¿no? Por si cae otra vez? No, yo creo que cuando Lopetegui se fue del Madrid, su imagen estaba por los suelos. Yo creo que ahora ya lo de la selección está olvidado.
Creo que, bueno, yo para empezar os debo decir que yo no entendí la crítica a Lopetegui por firmar con el Madrid. O sea, me parece que vivimos en un país, no sé en otros países cómo se vivirá, pero me parece que vivimos en un país donde no hay ningún respeto o no hay ninguna presunción de inocencia para la profesionalidad de la gente. O sea, nos creemos que un árbitro va a pitar mal a un Madrid-Barça porque su padre estaba en una peña madridista, incluso porque él puede haber sido de esa peña también. Yo creo que es un árbitro y que cuando pita, pues tratará de tomar las decisiones para hacerlo lo mejor posible y para pitar lo que ha visto. Como yo cuando hago de periodista, oye, yo puedo haber equipos que me gustan más o equipos que me gustan menos, pero cuando yo hago un podcast, trato de que eso no interfiera en absoluto en lo que hago. Entonces, con Lopetegui ya sucedió eso, que parecía que cómo iba Lopetegui a dirigir a España en un mundial, porque es que decían que iba a estar pensando en los fichajes del Madrid de ese verano. Los fichajes del Madrid creo que fueron Odriozola, Mariano y Courtois. Yo no creo que Lopetegui en pleno mundial estuviera pensando en que iban a incorporar a Mariano al Real Madrid. Entonces, luego de ahí, la verdad que fue un año muy malo del Real Madrid, salió con una imagen muy mala. Recuerdo incluso de escuchar en algún podcast decir que, bueno, que esperaba, que como el Madrid había fichado a Lopetegui, como si hubiera fichado a un inútil absoluto. Y entonces a mí me alegró bastante que el año pasado el Sevilla ganara la Europa League, en parte por reivindicar la figura de este hombre que había sido tratado como un despojo, pues simplemente por cambiar el banquillo de la selección por el del Madrid y al que no se le había respetado. Y yo ahora creo que el episodio aquel está olvidado y creo que él se ha ganado en el Sevilla y de la mano de Monchi con esa renovación, creo que se ha ganado la consideración que ya tuvo una vez como seleccionador español. Y bueno, te demuestra un poco lo fácil que es pues eso, reírte del trabajo de una persona bueno, que era un profesional al que no le salieron las cosas en un momento determinado, entre otras cosas porque el Real Madrid ese verano perdió a Cristiano Ronaldo y no fichó a nadie. Entonces, empezando por ahí, bueno, y después se ha visto, pese a la liga ganada por Zidane el año pasado, se ha visto las dificultades que tiene esa plantilla. Miguel, ahora que has dicho antes, nombrando el periodismo de calidad a la revista Panenka, también recuerdo haber leído de cierto periodista deportivo que, precisamente amparándose en ese término, despectivamente nombraba a los panenquitas, cuando realmente dan una información, son un periodismo mucho más serio y dan mucho rigor a lo que hacen, y a esta gente que siguen, que son seguidores de ese tipo de periodistas, lo llamaban despectivamente los panenquitas desde un plató que estaban haciendo un poco de periodismo de salsa rosa. Bueno, yo creo que lo de los panenquitas no es exactamente por el periodismo de calidad, sino por... El friquismo quizás. El buenismo tampoco, no, es como una nueva ola que trata de marcar distancias con la anterior y sobre todo se basa mucho en el lenguaje para hacerlo, ¿no? El inventar palabras y expresiones nuevas. Yo esto a veces lo tengo también un poco atravesado. Yo la primera vez que escuché lo del centro tenso, ¿no? Ha puesto un centro muy tenso. Dije, oye, digo, qué adjetivo empleado con tanta propiedad, me gusta mucho. Claro, cuando ves un partido y todos los centros son tensos, pues ya te hartas un poquito, ¿no? Entonces, es el panel. O, digamos, ir más allá, pasarte de la raya pronunciando nombres extranjeros, ¿no? Hasta caer un poco en el esnovismo ese de que parezca que tengas acento de Moravia cuando pronuncias el nombre de un jugador checo. Cosas así. Pero bueno, yo lo de los panenquitas al final, yo creo que bueno, que también marca un poco las distancias entre lo de toda la vida y una nueva ola que trata de distinguirse y a veces trata demasiado de romper con lo anterior, ¿no? Es como si hubiera miedo a parecerte a Roberto Gómez y compañía, y entonces tratas de dejar claro que tú estás en otro rol. Miguel, tú en el libro contáis 1.000.000 de anécdotas, ¿vale? Y me gustaría contarte una anécdota que seguramente tú no conozcas, y la gente que nos siga, muchos de ellos seguramente se acordarán,
acerca de dos personajes que tú citas en el libro. Bueno, de aquí aprovecho para decir a la gente del Sevilla que el libro le va a encantar porque es una maravilla, pero que hay muchos guiños al Sevilla. Entonces, tú hablas de muchos personajes que han jugado al Sevilla, pero hablas en particular, o en un momento determinado hablas de Ivica Mornar, ¿vale? Y también hablas de Bebeto, ¿no? Entonces, no sé si tú sabrás, el año que llega, bueno, Bebeto llega al Sevilla en un mercado de invierno, y en el cual llega un poco como El Salvador, ¿vale? Porque era una temporada que parecía que iba a tener el Sevilla mucha expectativa, el fichaje de Camacho, al final fue un blues. El Sevilla estaba para bajar segunda, y uno de los primeros partidos que juega Bebeto es el partido de vuelta de Copa del Rey en Riazor contra el Deportivo de La Coruña. En la ida el Sevilla había dado la sorpresa, le había ganado 2-0, porque en aquella época hablamos de un coruñal que jugaba Mauro Silva, Yuki, Rivaldo, Fran, una locura de equipo, ¿vale? Y el Sevilla pues iba para abajo. Bueno, total, todos los sevillistas pensamos que íbamos a caer eliminados, ¿vale? Pero el Sevilla aguanta el partido, va perdiendo 1-0, aguanta, en la ida había quedado 2-0, y en el último minuto Camacho tiene la brillante idea de en una eliminatoria en la que si te meten un gol, te mandan a la prórroga, hacer un cambio para perder tiempo. Entonces, quita a Bebeto y mete a Ivica Mornar. Como no podía ser de otra manera en aquel Sevilla, un minuto después en el descuento Yuki hace el 2-0, manda el partido a la prórroga, y en los penaltis el Sevilla que ha eliminado, fallando el penalti, Ivica Mornar, ¿vale? Entonces, no sé si conocías esta anécdota, pero va un poco por de la línea. Así que en esos 40 que han metido, 40 lamentables, a Ivica Mornar lo has puesto, te has quedado hasta corto. No, pero ese capítulo, para elaborar ese capítulo, pedimos la ayuda de un aficionado de cada equipo, porque no nos veíamos capaces de acometer un desafío de esa magnitud, ¿no? Entonces, Coluso Cucleta, que es Rafa, es buen amigo nuestro. Sí, que conocéis, que es muy ingenioso y que, bueno, que lo hizo con especial gracia, es el que eligió a Mornar como el peor jugador de la historia del Sevilla, ¿no? Y recordaba también aquello que se hizo en el pelo, ¿no? Que decía que era el bigote. El bigote. La verdad que era un jugador que, no sé, cuando lo vi en verano parecía que venía como avalado de cierto prestigio como de promesa, ¿no? Que podía funcionar bien en el Sevilla y luego... Sí. Además hizo una pretemporada el Sevilla, perdona Alba, en Alemania y contra equipos de regional, y metió en el primer partido 8 o 9 goles, todo el mundo. Al final acabó, no sé si os acordáis, lo acabaron echando de una convocatoria de Croacia por comerse un bocadillo. Sí, lo cuenta en el libro. Esa sesión, Miguel, me tiene a mí un poquillo descuadrado, porque hay jugadores en los 40 lamentables, son los 3 peores jugadores de los 40 principales equipos de primera y segunda división en España, ¿no? Y hay veces que salen jugadores realmente malos, y otros que no eran tan malos, pero que no tuvieron buen rendimiento. O sea, por ejemplo, yo veo en el Atlético de Madrid y veo el peor, lo he visto, Solari. El Solari era bueno, lo que pasa es que en el Atlético de Madrid estuvo mal. Eso es un ajuste de cuentas de Nacho Palencia, que como Solari se fue al Madrid, pues puso a Solari. Vale, igual que el peor del Athletic es Loren, que es un hombre de la Real Sociedad que jugó en el Athletic, vale que fue un mal fichaje, pero bueno, nosotros dimos libertad para elegir, y cuando das esa libertad, pues el que elige pues hace uso de ella. Nuestra idea no era tanto el fichaje más decepcionante, sino el peor jugador, el más tuercebotas de todos, ¿no? El jugador más indigno de haberse puesto la camiseta de un equipo. Lo que pasa es que muchos de esos 40 amigos que nos ayudaron, pues eligieron más bien el jugador más decepcionante. Entonces, por ejemplo, está Masiño en el Elche. Era un pedazo de jugadorazo, pues claro, no es ni mucho menos el peor jugador de la historia del Elche, probablemente sea incluso el mejor. Se ha puesto la camiseta del Elche, ¿no? Pero bueno, luego, por ejemplo, en el Real Madrid, Ramón Flores eligió a Julián Faubert. Dices, pues Faubert sí que puede ser el mayor bulto sospechoso que se ha puesto una camiseta blanca en el fútbol español. Bueno, pues Miguel, ha sido un auténtico placer charlar contigo de este Saber y Empatar. Esta gente se la han terminado ya, a mí me lo echaron los Reyes, pero yo me lo quiero leer poquito a poco porque no quiero que se acabe. Entonces yo me leo 2 capitulitos, me pego 4 días sin leer, después otro. Por eso estoy tardando un poquito más. Pero vamos, ya me queda más y menos. Así que, tío, lo dicho, muchísimas gracias, un auténtico honor tenerte aquí con nosotros y los mejores éxitos para este Saber Empatar y para tu carrera, ¿cómo no? Pues muchas gracias, amable, me lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando este ratito, y nada, que os vaya muy bien con el podcast también, y a ver si subís un poquito el nivel de los invitados, que
Hombre, después de a mi tenerme a mí, Agredano, ¿no? claro, El Agre- después, Agredano bueno, escribió ibais los bien, del pero Tordo. ahora me habéis tenido a mí y ahora hay que volver a subir. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Y eso, ya como he comentado, @fuertenatural, por lo menos echamos un ratito divertido. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Ya, Hasta luego. hasta luego.